Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Report y por supuesto también a través de Ensartes vamos a conversar el día de hoy con dos invitados, ¿no? Estamos en primer lugar con Joyce Ordóñez, activista por los derechos de las mujeres. Joyce, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Chichu, buenas noches a todos y a todas. Gracias por la invitación y a la espera, ¿no? De poder seguir conversando. Ok, también nos acompaña esta noche también para poder que nos resuelva algunas dudas de la parte de la psicología, el psicólogo Cristian Castro. Psicólogo Castro, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Chichu. Buenas noches a toda la gente que ve el programa. Estamos para compartir, ¿no? Ahora, quiero empezar con algo que ha marcado, digamos, la noticia de la semana en los diferentes medios de comunicación, ¿no? Esta situación complicada que ha vivido, pues, una joven de 26 años, perdón, una joven de 21 años en el distrito de Surco, en la región Lima, donde fue ultrajada presuntamente por 5 varones, ¿no? Por ahí en algunos medios de comunicación ha salido la madre de uno de ellos indicando de que efectivamente se ha generado este ultraje, pero uno de los jóvenes no habría participado en esto, ¿no? Joyce, ¿cómo ves este tema de las cuestiones todavía de violencia hacia la mujer en pleno siglo XXI? Sí, yo creo que este es un problema que se arrastra desde hace muchos años y tenemos de cierta forma la suerte de que los medios de comunicación lo estén tomando, ¿no? Lo estén visibilizando más y de cierta forma también ayuda a que salga a la luz este problema y que nos demos cuenta de que hay muchas cosas en la sociedad que no están bien, ¿no? Hay muchas cosas que aún se siguen justificando, hay muchas cosas que aún se siguen practicando de la manera más cruel, ¿no? Y lo otro es que si bien este caso ha conmocionado mucho y de cierta forma ha generado mucho rechazo, porque es la forma en cómo se está justificando, ¿no? Pero también tenemos que darnos cuenta que no es el único caso, ¿no? Según el Ministerio de Público, o sea, al día se reporta casi 72 violaciones sexuales, ¿no? Cada hora se están produciendo 3 violaciones sexuales, ¿no? Entonces, es un problema muy, muy grave que está afectando a muchas mujeres y si se considera el tema de las edades también a muchas niñas, ¿no? Este es un caso que de cierta forma ha visibilizado que el tema de la justificación a la violencia no está fuerte solamente en la sociedad, sino también en nuestros propios operadores de justicia, en los propios profesionales, ¿no? Y de cierta forma aún nos queda mucho que trabajar y tenemos que entender que no es el único caso de violencia, existen muchos casos de violencia sexual y este ha generado mucho rechazo porque es una violación en grupo, ¿no? Un tema de cómo se está llevando a ese extremo la violencia, ¿no? Y ahora en menos de un mes, en octubre o más, se ha producido ya 4 violaciones en grupo, ¿no? Incluso tenemos un caso acá en Ayacucho, ¿no? Entonces, son muchos de estos casos que están ahí y que de cierta forma este caso de la joven de 21 años ha ayudado a visibilizarlo, ¿no? Ujú. Psicólogo, a través de las redes sociales, de diferentes medios de comunicación, también hemos visto diferentes comentarios, ¿no? Por un lado, grupo de personas que efectivamente sentencian la actitud de estos jóvenes, ¿no? Estas acciones, mejor dicho, de estos jóvenes de haber ultrajado a esta joven de 21 años, pero por otro también hay una justificación precisamente del género masculino, ¿no? Que indican incluso o responsabilizan de este caso que le pasó a esta chica al padre, ¿no? Que incluso yo le mandaba por interno, por WhatsApp, esta mañana que cuando conversábamos rápidamente y de ahí podíamos visualizar de cómo justificaban esa acción indicando de que el papá no habría tenido una educación con mano dura hacia su hija y que hacía pues en esas horas de la noche esta joven juntamente con este grupo de jóvenes. Al respecto, doctor Cristian, ¿cómo, cómo ve esta actitud de la población peruana? Bien, yo creo con mucha indignación, veo esto como que la cultura machista que sigue vigente, sigue viviendo acá. O sea, todo el mundo lo he estado viendo también en Facebook y en muchas redes sociales, donde los mensajes de muchas personas están culpando a la chica o a, como dices tú, al papá.
y está muy presente el tema del machismo. Me da mucha pena y mucha vergüenza ajena, también como hombre que soy o como varón que soy, que se trate de disimular, que se trate de disculpar, que se trate de tapar, que se trate de esconder, diciendo esta sarta de tonterías, ¿no? De que ella no tenía que salir, que ella, porque salía con amigos a tomar, a fumar, que el papá tiene la culpa. O sea, nada de eso justifica una agresión. Nada de eso justifica una agresión. Ni sexual, ni agresión física, ni psicológica, ni nada. Entonces, creo que nos falta más educación. Yo pienso que obviamente la educación viene por casa, pero en casa son los papás los que deben empezar a enseñarnos a ser iguales. Y si pensamos un poquito rápido en esto, cuando tenemos dos hijos, me pasó a mí con mi hermana, por ejemplo, yo soy mayor y mi hermana menor, a mí me mandaban, por ejemplo, a jugar, etcétera, ¿no? Y las mujeres a la cocina. Gracias a Dios, en mi familia no fue así. Tanto mi hermana como yo apoyábamos en la cocina, apoyábamos en la limpieza. Teníamos roles compartidos. A eso quiero llegar, que teníamos roles compartidos y donde ambos aprendimos, pues, el respeto mutuo, tanto varones como mujeres y mujeres para varones. Pero hay muchos papás que dicen a sus hijos, ¿no? No, 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 tú no entras a la cocina, las mujeres nada más. Los varones a la calle, a otro tipo de actividades, como que definen unos roles, pero son roles marcados por una cultura machista que es muy antigua y que también lastimosamente pues es muy retrógrada. No, van a disculpar y justo pensaba en este video, en esta entrevista, y decía que muchos familiares, amigos, alumnos, pacientes se van a molestar, pero las cosas son claras, ¿no? Nada justifica la violencia, mucho menos si era sociable o no, si salía o no salía, o sea, eso no es dable, ¿no? Para estas 5 personas, encima que las justifique un abogado. Me siento muy incómodo por esto también, ¿no? Unas Ujú. palabras de un profesional que desmerecen su labor como profesional, ¿no? O la carrera, ¿no? Así es. Ahora, Joyce, justamente lo que mencionaba el psicólogo Cristian, el abogado, pues, ¿no? Mencionaba de que la chica le gustaba la vida social, ¿no? Y cuando muchos escuchamos esa versión del abogado, pues nos causó en primer lugar una hilaridad, risa, y luego, pues, viendo bien el asunto, decíamos, justificaba, como dice el doctor Cristian, esta cuestión de todavía del machismo recalcitrante que todavía vive el país, ¿no? Desde tu posición como activista por los derechos de las mujeres, ¿qué significó para ti estas expresiones del abogado? Lo mismo que mencionó el psicólogo, ¿no? Es justificar una vez más un acto tan grave de violencia, ¿no? Y de cierta forma, es algo que se reproduce tanto en la sociedad que nos cuesta darnos cuenta. Hace poco, por ejemplo, hubo un caso de dos señoritas que fueron violadas, por ejemplo, en Guatatas, ¿no? Eh, y también cuando veías los comentarios decían que por qué salen, que se lo tienen merecidos, de que por qué toman, ¿no? Cosas tan arraigadas en la sociedad, tantos clichés, tantos estereotipos que justamente nacen de lo que menciona el psicólogo, ¿no? De los roles, ¿no? De estos roles en que las mujeres solamente tienen que estar en casa, no pueden salir, y cuando sale, ahí es donde le pasa estas cosas y pues ahí está, ella es la culpable, ¿no? Y desmerecemos la culpa o la verdadera culpabilidad que tienen los agresores, ¿no? Y hay algo muy curioso que en un informe que, por ejemplo, salió de la Defensoría del Pueblo, mencionaba que el 90% de los violadores se justificaban echándole la culpa a la víctima, ¿no? De que me ha provocado, de que ha salido vestida de tal forma, de que estaba en una fiesta, de que estaba ebria. Entonces, son tantas justificaciones que están tan presentes y que definitivamente volvemos a revictimizar, ¿no? A las mujeres, ¿no? A las agredidas. Y esto es un problema de derechos humanos, ¿no? ¿Por qué no estamos protegiendo la vida libre de violencia, ¿no? Que hasta ahora seguimos viviendo como sociedad, como mujeres, ¿no? Y indigna realmente que un profesional se exprese de esa forma así y lo peor de todo es que diga para no hacerlo ver mal, ¿no? O sea, en término que es para que no se escuche mal, ¿no? Cuando en realidad su forma de verlo ha sido mucho más, ¿no? En realidad ha querido decir otras cosas.
y lo único que puso fue, ¿no? Es que le gustaba la vida social, ¿no? Y limpiando Ujú, una vez más, ¿no? La culpabilidad a los agresores, ¿no? A las víctimas, o mejor dicho, a los culpables, ¿no? ujú, ujú. Psicólogo, lo que mencionaba Joyce, ¿no? El estado de ebriedad de una persona, en este caso, digamos, del agresor, el varón, que normalmente suele pasar, que es el que ultraja, este, el estado de ebriedad, tal vez de drogadicción, eh, ¿qué genera cuando uno está en esa situación de embriaguez, con las drogas encima, para que pueda cometer estas acciones? Se podría decir, si bien es cierto, el derecho, la abogacía, los abogados tratan de justificar el estado etílico de una persona agresor para cuando comete estas acciones, pero desde la parte psicológica, ¿es realmente justificable? O sea, un varón en ese estado eh, de no lucidez, que está obviamente borracho, normal que digamos que sus cinco, perdón, que no tenga sus cinco sentidos, ¿es factible que haga estas acciones o es ya un problema de salud mental tal vez que viene arrastrando desde el hogar? Ya, es una excelente pregunta porque la gente que va a ver este video o va a escucharlo como audio va a entender. Mira, si me das permiso, lo voy a hacer con un ejemplo de la Sí, vida por real, favor, ¿ya? doctor. Un ejemplo de la vida real. Yo tengo una prima que es fiscal, no voy a decir obviamente cómo se llama ni de dónde, pero mi prima es fiscal y me dice, primo, tengo que resolver un caso, me dice, para poder sentenciar. Este hombre violó a una niña de 8 o 9 años y ya pasaron 3 años y lo van a sacar en libertad. Así de fácil, ¿no? Porque él ha dicho que estaba drogado, que estaba borracho y que en ese estado de droga, de consumo de alcohol, había violado a la niña. Y la niña sigue ahí, ya tiene 11 años, y este hombre es un hombre mayor, etcétera, y la puede volver a violar. Y me dijo, ¿cómo hago para impartir justicia? ¿Cómo hago para que esto sea verdad? Yo le digo, prima, aquí hay un tema. Se llama delirium tremens. Creo que mucha gente ha escuchado eso, incluso hay un grupo de rock hablando de rock. Delirium tremens. El delirium tremens es cuando consumes, escuchen bien, por primera vez alcohol o drogas. O sea, de repente es la primera vez que yo consumo alcohol en bastante cantidad, en exceso, y puede ser que realmente no me acuerde qué pasó porque es la primera vez. De repente puede ser que es la primera vez que yo consumo marihuana, coca u otra sustancia adictiva, ¿no? O psicoadictiva, y es la primera vez y puede ser que yo sufra de este delirium tremens. Pero si yo tengo costumbre de consumir siempre droga, de tomar siempre alcohol, ya no tengo delirium tremens. Yo soy consciente de lo que hago. O sea, si Mm, queremos darle libertad a estos jóvenes, a estos 5 jóvenes, tienen que probar que fue la primera vez que consumieron droga y consumieron alcohol y realmente eso los descocó, o sea, les sacó el cerebro de su lugar y no supieron qué hacían, ¿me entienden? ¿No? Estaban bajo el efecto de la droga, delirium tremens y pues son inocentes. Pero si ya tienen costumbre de tomar, tienen costumbre de fumar drogas, eso no es delirium tremens, eso ya es una conducta repetitiva, continua. Entonces ya sabían qué estaban haciendo o qué iban a hacer. Eso es un agravante, ¿me entienden? Porque no solamente está el tema de que voy a violar o vamos a violar, sino que tomamos alcohol, consumimos droga y con esto podemos hacer, puede ser que la chica haya tomado y haya fumado, pero de repente fue la primera vez que hizo tal cosa, o sea, la cantidad, etcétera, ¿no? Que ella sí perdió el conocimiento o no pudo responder a defenderse, ¿no? Pero las personas que violaron o que planificaron esto ya tenían costumbre. Yo mismo como psicólogo lo diría, si es la primera vez, señor juez, sí, como que tiene cierta duda todavía, porque hay un delirium tremens, una pérdida no de memoria, pérdida del conocimiento, ¿no? Como que no, hasta puedo matar con un cuchillo y de repente no me acuerdo, ¿no? No me acuerdo porque estaba drogado, fue la primera vez. Pero sí tengo costumbre de drogarme, tengo costumbre de tomar. Hay la famosa pregunta, ¿no? ¿Y después cómo llegas a casa? ¿Cómo llegas a casa al día siguiente, no? Entonces, es porque hay conciencia, no mintamos. Eso es un poco referente a la pregunta. Y referente a lo que decía también Joyce, me hizo acordar que no solamente personas mayores de 20 o 30, he tenido casos también aquí en Ayacucho de... Yo no sabía que había una cataratas en Yanama, ¿no? Hace 2, 3 años.
y se fueron unos adolescentes de un colegio X a esa catarata, tomaron alcohol, emborracharon a la chica y entre 2 o 3 también la violaron. Una chica de colegio de 14 años con chicos de 14, 15 años. ¿Ah? Entonces está un tema de educación, es un tema ya de educación, no solamente por el tema de la sexualidad, sino también el tema de las drogas, el consumo de alcohol, como que los papás han descuidado mucho, no solamente en varones, en ambos sexos, en varones, en mujeres o en sus hijos, han descuidado la educación también sexual y sobre el tema de las adicciones, pues no están hablando de los riesgos que también pasan los jóvenes por consumir alcohol a tan temprana edad o consumir drogas, ¿no? Ok. Ahora, Joyce, Cristian, vamos a compartir esta información también de que hemos podido reportar esta mañana y que es un caso que ha sucedido en Ayacucho durante el mes de agosto. Sí, lo tenemos ya en pantalla. Y es básicamente sobre 3 acusados, ¿no?, de abuso sexual contra una mujer de 49 años, afrontando un proceso en libertad, ¿no? Y justamente esto ocurrió en la provincia de Vilcashuamán en el mes de agosto, el 28 de agosto pasó y hasta la fecha todavía no hay acciones concretas, están en tema todavía de investigación, pero justamente ahí los agresores, según el Ministerio Público, son 3 personas, ¿no?, 3 varones, en este caso Víctor Mendoza Cárdenas de 65 años, Fereol Gamboa Ñaupas de 40 años y Néstor Tahuada Figueroa de 37 años, ¿no? Entonces, digamos que son desde una edad, digamos, un adulto mayor, un adulto y uno también, bueno, el tercero también de esa misma situación, ¿no?, de las edades, ¿no? Nosotros hemos podido conversar con la hija de la señora y nos decía de que su madre, ¿no?, estuvo pues en la casa compartiendo una actividad social, ¿no?, en la casa del señor Víctor Mendoza Cárdenas, y que al momento de que ya la señora pues sale de la casa de Víctor Mendoza Cárdenas y se dirige a su hogar, a unos metros de llegar a su casa, pues es, digamos, interceptada por Fereol Gamboa Ñaupa, y obviamente la señora empieza a pedir auxilio, y curiosamente se aparece Néstor Tahuada y Víctor Mendoza Cárdenas, el dueño de la casa, donde estaba la actividad social, ¿no? Y fue en ese momento que fue golpeada y ultrajada por esos 3 sujetos, y que curiosamente, según la hija, fue el propio Víctor Mendoza Cárdenas, uno de los agresores, en que avisa a la familia para que vengan a rescatar a la señora, ¿no?, luego de haber cometido el acto de violación, ¿no? Entonces, efectivamente, esto ha sucedido en esa instancia de la provincia de Vilcashuamán. Sin embargo, aquí lo preocupante, Joyce y Cristian, es lo que dice el abogado penalista José Martín Boniel Leonardo, ¿no?, que dijo de que debieron haber solicitado una detención preventiva por los presuntos agresores y no una comparecencia con condiciones establecidas para que afronten el proceso en libertad, ¿no? Y escuchemos un poco qué nos dice el abogado y vamos a conversar sobre el tema. Entonces, vamos a ver un poquito que va cargando. Ahí vamos. Listo. Videollamada con mis compañeros, listo. Subir nuevo contenido a mi canal, listo. Cada día sube el nivel de productividad y entretenimiento con la HP Laptop 15 con Windows 10. Gracias a sus potentes procesadores, diseño delgado, batería de larga duración y gran seguridad, para que alcances tu máximo cada día. HP, siempre conectado. Espera más de un equipo moderno con un SSD. Lo que llama poderosamente la atención, Franciela, en este caso es que tenemos una versión de la propia víctima de los hechos, quien habría tenido que salir de su domicilio, habría tenido que buscar refugio en otro lugar. Señala que tendría temor respecto a los agresores, a quienes habría denunciado por la presunta comisión del delito de violación de la libertad sexual. Tengamos solamente un pedido del Ministerio Público respecto a un requerimiento de comparecencia con restricciones, dado que si se toma en consideración el contexto de las graves denuncias adicionales al acto de violación que hace la propia víctima, estas podrían haber configurado, de ser el caso, un peligro de obstaculización en la actividad probatoria de cara al hecho de que justamente la víctima tendría que ratificar la versión incriminatoria que se ha proferido contra sus agresores en juicio oral. Pero si tenemos una víctima que se encuentra atemorizada, escondida, que ha tenido que salir de su domicilio por temor a sus agresores, nos llama poderosamente la atención de que en este caso no se haya evaluado si es que pudiera haber sido factible plantear un pedido de prisión preventiva ante el Poder Judicial y en su lugar se haya pedido una comparecencia con restricciones. Esto es lo que podríamos señalarte respecto a la consulta que nos haces. Buenos días, Francel. Proyecto de ciencias, listo.
Y bueno, ahí veíamos justamente, ¿no? Estas declaraciones del abogado penalista José Martín Molina de Leonardo y Joyce al respecto. Por más leyes que saquen en el Congreso, por más indignación de la ministra de la Mujer, por más declaraciones del presidente de la República, las cuestiones siguen dándose, ¿no? Eh, ¿qué hacer, digamos, de los colectivos juveniles, las organizaciones de mujeres, para que de una vez estas acciones ya puedan ser un poco más encaminadas, ¿no? Sí, a ver, existe un problema, yo creo que en la justicia, de que siempre pesa más la parte del agresor que la parte de la víctima, ¿no? Siempre pesa más la declaración que hacen, los supuestos que dicen, y siempre se vuelve a revictimizar a la víctima, ¿no? Yo creo que en realidad el problema es que muchos de nuestros operadores de justicia no tienen o siguen sesgados con todos sus temas machistas, ¿no? Siguen creyendo que las cosas son así y siguen tratando de justificar y por eso es que le ponen más peso justamente a los agresores que a las víctimas, ¿no? Yo creo que lo que se debe hacer en realidad es tratar de enfocar todas nuestras políticas que tenemos, las leyes que tenemos, pero de cierta forma empezar a capacitar a nuestros operadores de justicia, ¿no? A que puedan intervenir, a que puedan aplicar las leyes, pero bajo un enfoque de género, ¿no? Un enfoque que les ayude a entender de que estas relaciones de desigualdad que existen no son normales, ¿no? Y que no, nada puede justificar a la violencia. Yo creo que Ujú. eso es lo primordial con el tema de los operadores de justicia y desde la sociedad civil definitivamente siempre tenemos que estar vigilantes, ¿no? Tenemos que ver qué casos están así. Creo que hemos perdido la comunicación con Joyce. Parece. Sí. Bueno, sí, parece que hemos perdido la comunicación. Bueno, psicólogo Cristian, mientras recuperamos la comunicación con Joyce Ordóñez, en este caso de la señora de Vicas Gomán, pues fue su propio vecino. Algunos datos estadísticos indican que las violaciones se generan más en el ámbito casi cercano, ¿no? ¿A qué se debe esto, psicólogo Cristian? ¿Los amigos, los hermanos, los papás, los padrastros, incluso los propios hermanos también que han ultrajado a sus hermanas, primas, sobrinas, ¿no? Sí, aquí hay un tema un poco más teórico, si me dejas explicarlo también. Ya Sigmund Freud lo hablaba hace muchos años sobre el tipo de personalidad que tenemos todos, ¿no? Hablaba de una pirámide, ¿no? O de un iceberg, no sé si se acuerdan, y él habla sobre el yo, lo que la gente puede ver que es el yo, lo que yo muestro cuando me visto, cuando camino, cuando bailo, cuando converso, cuando trabajo. Lo que está es una especie de barrera que se llama super yo y lo que está abajo que es el ello. El ello es como el iceberg, lo que no se ve, que está abajo del mar o abajo del agua y que es la mayor masa o la mayor cantidad. En ese ello está escondido, todo lo tenemos para empezar, ¿no? Pero en ese ello está escondido todo lo malo de nosotros, todos los malos pensamientos, las malas ideas. Y justamente este deseo inapropiado por la vecina o por la hermana o por la sobrina empieza cuando dejo aflorar ese ello. Mucha gente va a cometer cualquier tipo de delito. ¿Por qué? Porque deja aflorar ese ello. El tema es que ahí falta un control de emociones, un control intelectual también para la conducta. Pero si tú te das cuenta, uno dice, no, yo jamás pensé que el vecino, que el tío, que el primo iba a hacer tanto daño a esta señora o a no, a esta persona. Y es porque simplemente el alcohol fue un conductor o fue un facilitador para que ese ello, ese deseo escondido o reprimido saliera y pues cometieran el tema del crimen de la violación. Como tú lo mencionas, son hombres de 37, 40, 60 y tantos años que cometen este acto ilícito de violación y está mal, obviamente, debe ser condenable, pero quién iba a pensar, ¿no? Por eso que mucha gente tiene que tener mucho cuidado con quién conversa, con quién se relaciona, a quién deja a sus hijos también, ¿no? O incluso si son madres solteras, con quién se vuelve a casar o con quién se vuelve a unir, porque no sabemos cómo reacciona la persona más allá de lo que nosotros podemos ver en ese yo que Freud hablaba, ¿no? No sabemos cómo va a reaccionar. Entonces, eh, sí, pues pasa, lastimosamente, el 67% de las personas que han violado son familiares o gente cercana a la víctima. Lastimosamente,
víctimas niñas, mujeres adultas o jóvenes o ancianas incluso, ¿no? Siempre es gente cercana, lastimosamente. ¿Por qué? Porque se gana la confianza y, como digo, porque muestran ese yo, esa cara bonita, esa conducta amable, ¿no? Pero que en el fondo esconde pues una malicia, esconde una perversión sexual, porque lastimosamente también lo voy a decir, y lo dije al comienzo, mucha gente se va a molestar. La gente que viola o que llega a violar a una niña o una anciana es alguien que tiene problemas también de salud mental. Aparte de su tema de agresividad, ¿no? También es una persona que tiene problemas de salud mental. ¿No? Ahora, psicólogo Cristian, y esta situación del problema de la salud mental no es muy trabajado pues a nivel de todo el Perú, el gobierno no da, digamos, las partidas correspondientes, es un tema público que por más que se ha hablado mucho en el Perú y en la región de Ayacucho, no hay la importancia de las autoridades tanto provinciales, regionales y mucho menos nacionales. ¿Qué hacer si no tenemos ese apoyo, ese respaldo desde el gobierno nacional? Sí, la salud mental siempre ha sido la última rueda del coche, siempre lo digo, ¿no? He estado en otros lugares trabajando y siempre cuando íbamos a ver a un psicólogo o iba a ver el consultorio, estaba al fondo, al rincón, debajo de la escalera. Una vez me tocó un lugar que parecía un baño y era el consultorio de salud mental. O sea, la gente no le da importancia hasta que realmente lo necesita. Yo tengo conocimiento sin hablar de política, que el presidente Humala había promocionado una ley de salud mental. Mira, y ese fue, y la ley no se cumplió. Por ahí supe que el presidente Kuczynski, o expresidente ya Kuczynski, también promocionó. Después que el presidente Vizcarra, incluso recién hace una semana, ha vuelto a pronunciar que la salud mental, que vamos a incrementar los centros de salud mental comunitario, el dinero, ojalá que sea así. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos temas de infraestructura, también tenemos temas de cómo poder llegar a la población. Es importante poder comunicarnos, así como tú lo haces, comunicarnos con la población, y no con uno, con dos, sino en gran masa. Para comunicarnos en una gran masa necesitamos también materiales, objetos, necesitamos cómo llegar a estos lugares para poder hacer las intervenciones correspondientes. ¿Qué pasó, por ejemplo, con una chica que fue violada últimamente, ¿no? En Chiara? Es un caso que no puedo hablar mucho, pero yo no me enteré. Si no venía a mi trabajo, yo no me enteraba, nadie se enteraba, ¿no? Pero gracias a Dios la chica tomó valor y se hizo la denuncia. La acompañé a la comisaría de Carmen Alto y al CEN de Carmen Alto para que se hiciera la denuncia pertinente, ¿no? Entonces, pero imagínense, ¿no? Si no, me correspondía viajar o ir a ciertos centros para poder atender, pero a veces no hay la infraestructura, no hay la movilidad, no hay las facilidades, pues. Y el dinero no es para que nosotros nos llenemos los bolsillos, es para que podamos llegar a toda la población, con trípticos, con materiales, con videos, con entrevistas radiales, entrevistas televisivas. Entonces, es importante el apoyo del gobierno, el apoyo de toda la población a la salud mental y darle la importancia. Los médicos, mis amigos de otras profesiones, enfermeras, obstetras, odontólogos, etcétera, todos trabajamos por la salud, pero también todos saben que no hay buena salud si no hay salud mental. Es importante. Hasta para dar luz, tienes que entrevistarte con un psicólogo para que no vayas ansiosa a dar a luz. Imagínate, algo tan sencillo de todas las mujeres, dar a luz. Sé que es doloroso el parto, no me estoy metiendo con esa parte del parto que es doloroso a veces, ¿no? Pero para ir a dar a luz también tiene que pasar por psicólogo para que la mujer vaya más relajada, no vaya con miedo, vaya con menos estrés, etcétera, 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 ¿no? Ok. Joyce, finalmente, se vienen ya las próximas elecciones, estamos exactamente a 9 meses en caso suceda algo. ¿Qué crees que los candidatos a la presidencia, a la República y vicepresidencia deberían apostar por este tema de la violencia contra la mujer? Y también los congresistas, ¿no? Porque efectivamente, finalmente son ellos los que generan, promueven las leyes que marca y rige nuestra nación. ¿Qué es lo que deberían enfocarse nuestras próximas autoridades? A ver, en el tema mujer existen en realidad muchas agendas, ¿no? Muchas demandas que se ha podido plantear ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora lo que se está enfocando, digamos, más en el tema de la violencia, porque es uno de los problemas sociales que está afectando a más personas, a más mujeres, ¿no?
Y de cierta forma, creo yo que eso es lo que tenemos que priorizar, ¿no? El tema de cómo prevenir y erradicar la violencia. Definitivamente el tema de la salud mental es indispensable si se quiere trabajar en este tema. Y creo yo que debemos continuar con estas leyes, pero tenemos que también cerciorar de que estas leyes y todas las políticas públicas que existen en el tema mujer se puedan enfocar o se puedan trabajar de una manera adecuada, ¿no? Una manera que tenga un enfoque claro, un enfoque de género, un enfoque intercultural, un enfoque en el que se pueda entender de que estas justificaciones por el tema de violencia o por cualquier otro acto no sean permitidos, ¿no? Eso es por una parte. Yo creo que lo otro también es que tenemos que priorizar que exista una educación en la que podamos entender justamente que estas diferencias no tienen que seguir inculcándose más en la sociedad, no se tienen que seguir viendo de esta forma en la que se está haciendo, ¿no? Yo creo que todo empieza desde la educación, todo empieza desde los pequeños, desde la educación básica, desde la educación primaria, y tenemos que empezar con una educación que justamente empiece y ayude a visibilizar que estos problemas no son normales, ¿no? Y sobre todo tenemos que entender que nada justifica la violencia, absolutamente nada, y sobre todo si se quiere incluir el tema de los estereotipos, o sea, mucha más razón, ¿no? No se puede justificar la violencia por este tipo de situaciones, ¿no? Y bajo ningún tipo de agresión, ya sea física, psicológica, emocional, ¿no? Lo otro es que existe esta agenda, el tema de violencia, pero también existen otras agendas más, ¿no? El tema de la educación sexual integral, el tema de la participación política de las mujeres, ¿no? Temas que de cierta forma ameritan también que se pueda trabajar y que se puedan ver desde nuestras autoridades, ¿no? No recuerdo desde qué año, pero siempre, cada vez que hay elecciones, se hace un pacto, ¿no? Un acuerdo de autoridades, ¿no? Un pacto, y de cierta forma ahí se levanta estas demandas de lo que quiere no solamente las mujeres, sino otros sectores como la población indígena, como la juventud, ¿no? Entonces diferentes sectores que justamente buscan que sus autoridades lleven estas demandas, ¿no? Pero lastimosamente queda en eso, ¿no? En una firma de un acta y después no sabemos qué más está haciendo, ¿no? Entonces, definitivamente creo yo que como sociedad civil tenemos que estar vigilantes ante este tipo de cosas, ¿no? Debemos saber si se están cumpliendo o no, y si es que se hacen nuevamente estos pactos, se tiene que cumplir, ¿no? No solamente que quede un papel y que se quede ahí, ¿no? Sino que se tiene que cumplir y se tiene que exigir también que se cumpla, ¿no? Ya que la sociedad, pues, la comunidad es la que da el voto a las autoridades, y las autoridades tienen que responder justamente a todas estas demandas, ¿no? Ok, psicólogo, finalmente, ¿qué puede decir la población? ¿Qué nos puede decir a nosotros, a los varones, las mujeres, el conjunto, padres de familia? Usted bien lo precisaba al inicio de su participación, que esto tiene que ser un tema de educación, ¿no? ¿Qué mensaje nos puede dejar la persona escuchando desde la parte psicológica, teniendo en cuenta estas acciones que se han presentado últimamente y, por supuesto, sin ocultar también informaciones que hemos tenido a lo largo de los últimos años? Esta situación es muy frecuente, el tema de la violación y agresión, sobre todo a las mujeres. Sí, yo quiero aclarar algunas cosas para que nos llevemos a ver si a la conciencia, eh, pero es algo que quiero agarrar de lo que decía Joyce sobre el tema de la política, pero un pequeño pie, un pequeño pie. Yo pienso que la gente que está gobernando debe garantizar la denuncia y debe garantizar también a la persona que acompaña una denuncia. Por ejemplo, mucha gente está en Facebook criticando, he visto en todos los medios sociales que critican a los 5 chicos a favor o en contra, ¿no? De la violación, critican a la chica a favor, en contra, o sea, todo el mundo está que critica, pero ¿sabes qué? Cuando sucede una violación, nadie va y denuncia. Y si yo conozco a mi vecina que la han violado, la han golpeado, yo debo acompañar. Pero ¿qué hace la mayoría de la gente? ¿Qué dice? No, no, no voy porque me voy a meter en problemas, porque no es mi vida, porque no es mi familia. Si yo voy y acompaño a la chica que la han golpeado o la han violado, también me pueden denunciar a mí, ¿me entienden, no? Entonces, mucha gente por miedo
no lo hace. Y esto va a continuar creciendo porque mucha gente por miedo no denuncia, no se atreve. ¿Por qué? Porque no hay garantías tanto para la víctima como para la persona que puede acompañar. ¿Entiendes? O sea, de repente mucha gente también tiene ese desconocimiento, ¿no? De que puede llamar a la línea 100 y denunciar de manera anónima. ¿Sabes qué? Mi vecino está que le pega a mi vecina en tal dirección, tal calle, sin decir tu nombre, pero puedes llamar a la línea 100. Puedes ir a una DEMUNA, a una policía, puedes ir a un centro de salud, donde podamos intervenir. Yo sí he intervenido en muchos casos de violación y de violencia también. Me acuerdo un niño pequeño que no quería el papá que lo vacunen, yo me fui a la casa, bueno, yo soy alto, 1,80 m, me fui a la casa con el permiso de la esposa y nos metimos con la esposa y yo y sacamos al bebé para llevarlo a que lo vea la médico porque tenía 38 de fiebre, se podía morir. Entonces ya hemos intervenido, muchos casos, y gracias a Dios puedo decir que sí, intervine. Pero mucha gente tiene miedo, y mientras tengan miedo, solo critiquen por internet, la gente va a seguir abusando y golpeando y violando. No, hay que hacer las cosas. Hay que denunciar al agresor, hay que denunciar al violador, hay que denunciarlo, no hay que tener miedo. Para eso también la ley nos ampara. Pero repito, la ley nos debe también garantizar nuestra seguridad. A ese nivel deberíamos llegar en el tema de violación. Y van a ver cómo la gente que es violador, la gente que es maltratadora, va a tener miedo, porque va a decir, si yo hago algo, mi vecino me va a denunciar. Como es en otros países. En otros países no hay problemas. Ven algo y de frente, ¿sabes qué? Está robando, él es, aquí está, aquí se escondió. No hay por qué tener vergüenza, eso no es ser chismoso, por si acaso. Y eso, otra vez termino, parte desde casa, valores, ¿qué tipo de valores tengo yo, no? Toc, 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 papá te busca el cobrador, dile que no estoy. Desde ahí ya parten los valores. Hay que saber enfrentar las cosas, y los papás deben enseñar a sus hijos valores, moral, lo que se enseñaba antes en el colegio también, educación cívica, ¿no? Para que sepan cuáles son sus derechos y también sepan cuáles son sus deberes de todos, toda la población. Todos tenemos derechos y deberes, pero también hay que hacerlos respetar, pues, ¿no? Para poder acompañarnos, ayudarnos, y que no suceda este tipo de cosas, ¿no? Que es muy lamentable. Así es. Muy bien. Joyce, muchísimas gracias por habernos acompañado. Cristian, igual muchas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido, pues, efectivamente un tema muy importante que sin duda los seguidores tanto de SART y las prácticas aliadas van a poder generar mayor conciencia y también sobre lo que ustedes han mencionado, ¿no? Que a través de las redes sociales todos son ya, se han convertido en fiscales, en jueces, se han convertido en politólogos, se han convertido en epidemiólogos también, ¿no? O sea, parece que esta pandemia ha generado de que todos han encontrado su profesión en las redes sociales, ¿no? Sin embargo, sobre eso también me gustaría ya comprometerlo desde ahora por una próxima oportunidad, conversar con ambos sobre estas situaciones que pasan en las redes sociales, ¿no? Este prejuicio generalizado que se hace en las redes sociales, que sin duda también, pues, marca también un antes y después en nuestra vida, sobre todo, pues, al inicio de la pandemia del nuevo coronavirus. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el psicólogo Cristian Castro y Joyce Ordóñez, activista por los derechos de las mujeres. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Buenas noches.